Buenos días, hermanos y hermanas. Qué bueno poder estar nuevamente predicando acá en persona, con ustedes, en familia, en la familia de Cristo. Qué alegría que el Señor ha permitido que podamos retomar nuevamente los cultos presenciales y los dos cultos presenciales. Qué bendición hoy día haber podido compartir el primer culto con varios hermanos y hermanas de la familia y ahora el segundo culto de hoy día con igual varios de ustedes, hermanos y hermanas en Cristo, y también varios siguiéndonos por el Facebook también y por la página web de la iglesia. Qué gran bendición la provisión de nuestro Padre Celestial para que podamos seguir congregándonos y perseverando en este camino de la vida cristiana. Acompáñenme a orar antes de comenzar el tiempo del sermón del día de hoy. Oremos. Papá amado, Padre Celestial, gracias te damos hoy día por estos cultos que estamos teniendo, Señor. El primer culto que hemos tenido, el segundo que estamos teniendo ahora, el culto virtual por Facebook y por la página web. Te damos gracias por tu gran bendición y tu gran provisión para tu iglesia. Te pedimos que ahora en esta mañana tú nos hables. Te pedimos que tú nos des ánimo, fuerzas y esperanza a los que estamos abatidos, cansados, a aquellos experimentando sufrimiento y pruebas, Señor. Que tu palabra hoy día nos ayude a poner la mirada en la gran salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has corrido una carrera o una maratón? O tal vez, no sé, tal vez has hecho una caminata larga de varios días o escalado una montaña. Quiero que pienses en aquella actividad física que has hecho, así en esas actividades físicas que requieren resistencia y perseverancia por largo tiempo. Pónganse en una de estas situaciones. En estas caminatas o carreras llegan momentos donde ya te duelen los músculos, donde tienes sed, donde estás cansado, donde tienes hambre. Y si bien durante estas actividades llegas a experimentar momentos de descanso, los obstáculos y el agotamiento son inevitables en estas actividades. Ahora imagina que ya estás en la recta final de esta carrera, en la recta final de esta carrera o escalada, y te están doliendo los músculos, tu corazón está palpitando rápidamente por el cansancio, estás transpirando fuerte, tus pulmones, estás respirando fuerte porque estás agotado, tienes sed. ¿Qué te impulsa a seguir adelante en la recta final de esta carrera? ¿Ves la meta que está por delante? De la meta después de esta larga travesía, y piensas en el descanso que te espera al cruzar la meta. Piensas en el premio de terminar la carrera. Y con la mirada en la meta, con la mirada en este futuro seguro, con la seguridad de lo que vas a recibir al final de la carrera, cobras ánimo y perseveras en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio del sufrimiento. La vida cristiana es así como estas carreras o escaladas, donde en ciertos momentos encontramos obstáculos, en ciertos momentos nos llega el cansancio, nos llega el desánimo, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la oposición o hasta la persecución. ¿Qué nos impulsa como creyentes cuando estamos sufriendo? ¿Qué nos impulsa a perseverar en el caminar cristiano? ¿Qué fue lo que animó a los creyentes del primer siglo a quienes el apóstol Pedro estaba escribiendo en su primera epístola que estamos estudiando? ¿Qué les animó a esos creyentes? ¿Qué animó a los creyentes a lo largo de toda la historia del cristianismo a perseverar en medio del sufrimiento y en medio de la adversidad y el dolor? De manera similar a una carrera o a una escalada de montaña, la vida cristiana y la perseverancia en la vida cristiana es el resultado de poner la mirada en la meta, de poner la mirada en el futuro, en los bienes futuros, en la meta. Continuamos adelante en la vida cristiana, aún en medio del sufrimiento, con la seguridad, la plena seguridad de las bendiciones futuras que nos esperan en Cristo. Aunque obviamente, a diferencia de una carrera, en la vida cristiana, la fuerza no proviene de nosotros mismos, sino que cuando nosotros depositamos nuestra fe y miramos a ese futuro, es Dios quien produce las fuerzas en nosotros para continuar a pesar del cansancio y el dolor.
el apóstol Pedro escribió su primera carta para animar a los cristianos de Asia Menor a perseverar en medio del sufrimiento, a perseverar en medio de las dificultades. Y para lograr esto, el apóstol Pedro les hace recuerdo a estos creyentes acerca de su nueva identidad como el pueblo redimido por Cristo. Y les recuerda de su esperanza futura en Cristo. La seguridad de esta esperanza futura es como perseverar en una carrera poniendo la mirada en la meta. Pepe y Rafa, cuando predicaron acerca de los primeros versículos de esta carta, tocaron acerca de los temas importantes relacionados a la identidad en Cristo. Quique y Juan hablaron acerca del sufrimiento y la esperanza futura que tenemos. En los primeros versículos de esta carta, en los versículos del 1 al 4 del capítulo 1, Pedro establece la nueva identidad en Cristo de los creyentes como elegidos, nacidos de nuevo, herederos. Y son temas que van a ser explicados y expandidos por el apóstol en el resto de toda la carta. Y en los versículos del 5 al 12 del capítulo 1, Pedro les recuerda a los creyentes acerca de su esperanza futura, acerca de que por la fe el poder de Dios nos guarda a los creyentes para la salvación futura que viene, cuando Cristo vuelva. Esta fe es purificada a través del sufrimiento, produce gozo en medio de las pruebas y va a resultar en alabanza, dice, cuando vuelva Jesús en el futuro. Y resulta también en la salvación del alma. Es esta salvación que el versículo 5 dice que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta salvación que según el versículo 9 es la salvación del alma, es el tema de los versículos del 10 al 12 que nos toca estudiar hoy día. Entonces les voy a pedir por favor si me acompañan en sus Biblias y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer en esta mañana los versos del 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12, la palabra de Dios dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas, mediante los que les predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, los creyentes podemos perseverar porque tenemos un futuro asegurado. Somos bendecidos con una gran salvación que, según estos versículos que hemos leído, es una salvación, una gran salvación que fue profetizada y es una gran salvación que fue predicada. En este pasaje, Pedro habla acerca de los profetas, de esta salvación que fue profetizada. Estos profetas son los que Dios utilizó para amonestar a Israel y a Judá en el Antiguo Testamento. Durante el tiempo de la decadencia de Israel, durante la división del reino y también antes, durante y después del exilio. A través de los profetas Dios trajo palabras de juicio al pueblo. Palabras de juicio por haber quebrantado el pacto que había hecho Dios con ellos en el monte Sinaí al entregarles la ley. Ellos con su desobediencia quebrantaron este pacto. A través de los profetas, Dios también no solo trajo palabras de juicio, sino que también trajo palabras de esperanza, profetizando un nuevo pacto, hablando acerca de un regreso del exilio, hablando acerca de un nuevo éxodo, hablando acerca del perdón de los pecados, acerca del Mesías, quien vendría a reinar por la eternidad conforme a las promesas antiguas, acerca de la gloria futura que le espera al pueblo de Dios, acerca de la inclusión de las naciones en estas grandes promesas de Dios. En palabras resumidas, los profetas hablaron de parte de Dios acerca de una gran salvación que vendría.
una gran salvación profetizada. Al anunciar acerca de esta salvación, los profetas mismos querían saber acerca del cumplimiento de estas palabras. Los versículos 10 y 11 que leímos en esta mañana dice que diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Entonces, los profetas, al recibir estas palabras, se rascaban la cabeza y pensaban y se preguntaban, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la persona? ¿Cuáles son las circunstancias en las que se cumplirá esta gran salvación que estamos profetizando por revelación divina? ¿Cuándo vendrá el Cristo? ¿Cuándo se cumplirán estas glorias que estamos anunciando al pueblo? Y según el apóstol Pedro en el pasaje que hemos leído, Dios les reveló a los profetas que estas cosas apuntaban a un tiempo futuro. Ellos no se estaban sirviendo a sí mismos con estas profecías, sino a los creyentes a los cuales Pedro estaba escribiendo en su epístola, y a nosotros también hoy. El verso 12 dice, a ellos, es decir, a los profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes. ¿En qué nos ayuda esto a los cristianos cuando sufrimos? ¿En qué nos ayuda a entender esto acerca de la salvación profetizada en medio de la adversidad? Ver la salvación profetizada y ver que estas profecías son para servirnos a nosotros los creyentes, nos ayuda a entender que desde tiempos antiguos estábamos en los planes de Dios. Esto es importante que entendamos, hermano, hermana, desde tiempos antiguos estabas en los planes de Dios. Así como los sufrimientos del Cristo que fueron profetizados y se cumplieron y resultaron en la salvación de nuestras almas, las glorias futuras que fueron profetizadas también se cumplirán. Entonces podemos enfrentar el sufrimiento y el dolor con esperanza de un futuro glorioso que es seguro y que fue profetizado para nuestro servicio desde tiempos antiguos. Veamos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, el profeta Isaías, cuando dijo acerca de los sufrimientos del Cristo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y más adelante el profeta dice, y por sus heridas hemos sido sanados. Según Pedro, estas cosas apuntan a nosotros, a los creyentes en Cristo. Estábamos en los planes de Dios cuando el Señor estaba revelando la profecía a Isaías. Estábamos en los planes de Dios desde tiempos antiguos cuando el Señor anunció el perdón de nuestros pecados a través del sufrimiento de Cristo. ¡Qué gran bendición! Y cuando Isaías dice en otra parte, y sucederá que antes de que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos y el león como el buey comerá paja. Y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán más mal ni dañarán en todo mi santo monte. De acuerdo con Pedro, con lo que hemos leído, estas profecías nos sirven a nosotros, los que tenemos fe en Jesús. Entonces, eso quiere decir que Dios oye cuando clamamos. Eso quiere decir que Dios está preparando una nueva creación para nosotros, para su pueblo, donde dice que el lobo y el cordero pastarán juntos. ¡Qué bendición más grande la salvación que fue profetizada para nosotros! Para aquellos cristianos perseguidos que estaban en Asia Menor, a los cuales Pedro estaba escribiendo, y para nosotros también el día de hoy, entender que por la fe en Jesús hemos sido bendecidos con una salvación tan grande que fue profetizada desde tiempos antiguos, debe llevarnos a tener fe, a cobrar ánimo y a perseverar en medio del sufrimiento e incluso en medio de la persecución. Las bendiciones anunciadas por los profetas, las promesas cumplidas en Cristo y las glorias que vienen en el futuro son para nosotros a través de la fe en Jesús. ¿Alguna vez has leído el Antiguo Testamento? Específicamente, ¿alguna vez has leído a los profetas? Y al leer alguno de estos pasajes, ¿alguna vez has dicho, aquí estoy yo?
¿Alguna vez has hecho eso? Por ejemplo, al leer Jeremías 31 acerca del nuevo pacto, dice el profeta Jeremías: pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te has puesto a pensar que esas palabras hablan de nosotros, el pueblo del nuevo pacto redimido por Cristo? Otro ejemplo, cuando el profeta Isaías dice acerca de Jesús: también te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. ¿Te has puesto a pensar alguna vez que tú estás ahí? Nosotros somos esas naciones que han recibido la luz de Jesús. Estamos ahí en esa profecía. Somos parte de las naciones que reciben luz. Entonces, si por la fe en Jesús hemos sido bendecidos con una salvación tan grande que fue profetizada, anunciada por los profetas, una salvación tan grande que fue cumplida en Cristo y en sus sufrimientos, y que será perfeccionada en el futuro, en las glorias que vendrán, entonces podemos experimentar la adversidad con esperanza. En medio de la pandemia que amenaza con nuestra vida y amenaza con nuestra salud, podemos estar seguros de que por la fe en Cristo tenemos ya la sanidad del alma. Tenemos ya el perdón de los pecados y nos espera un futuro sin enfermedad. Nos espera un futuro sin dolor y sin sufrimiento. Entonces, podemos atravesar el COVID con gozo y con esperanza. En medio de la oposición y la persecución, por la fe en Jesús podemos estar seguros de que así como Él sufrió, nosotros también sufriremos. Y así como los profetas anunciaron gloria futura a través de Él para su pueblo, nosotros seremos partícipes de esa gloria futura, sin sufrimiento, sin oposición ni persecución. Volvamos al ejemplo con el cual comenzamos en esta mañana, el ejemplo de la carrera. El ejemplo de una persona que está corriendo esta carrera y que a pesar del cansancio está perseverando, con la mirada puesta en la meta. Ahora imagina que tú estás corriendo aquella carrera y por un milagro totalmente sobrenatural te encuentras un periódico del futuro. Milagrosamente aparece ahí un periódico del futuro y tú comienzas a leer y el encabezado del periódico dice: los corredores fulano, mengano, tal y cual, terminan la carrera victoriosos y reciben un gran premio. Y en esta lista de corredores victoriosos, en este periódico del futuro, tú ves tu nombre ahí. ¿Cómo cambiaría eso tu carrera? ¿Cómo cambiaría esa tu perspectiva de la carrera al ver tu nombre ahí en la lista de victoriosos? Por mi parte, yo creo que correría feliz de la vida. A través del cansancio podría correr lleno de gozo y con más fuerzas a pesar del dolor, porque tengo la seguridad de que al final recibiré un gran premio y terminaré la carrera. Tengo la seguridad en la salvación profetizada de que terminaré la carrera. Pero qué triste es para aquellas personas que están corriendo sin saber que hay una meta. Qué triste para aquellos que corren sin estar seguros si llegarán o no al final. Estas personas correrán desesperanzadas. Y cuando encuentren obstáculos, cuando encuentren sufrimiento, cuando encuentren cansancio, estas personas dejarán la carrera, abandonarán el camino. Nosotros hemos recibido por un milagro este mensaje del futuro. Hemos recibido un mensaje del futuro por un milagro, por revelación de Dios a los profetas. Hemos recibido estas palabras. La gran salvación en Cristo y las glorias futuras ya fueron profetizadas. Nuestra victoria está asegurada. Para los que hemos creído en Cristo, nuestro nombre está en el libro de la vida. Fueron profetizados los sufrimientos de Cristo Jesús en la cruz. Por medio de esos sufrimientos recibimos el perdón de los pecados y fue profetizada la gloria futura en su reino, con su pueblo redimido, con nosotros. Hermano y hermana, ¿estás seguro? ¿Estás segura de tu futuro? ¿Sabes dónde pasarás la eternidad? ¿Estás 100% seguro, 100% segura de la salvación de tu alma?
¿Estás 100% seguro y segura de la gloria que te espera en Cristo al terminar la carrera? Si es que no estás seguro, si es que no estás segura de estas cosas, no tienes ninguna esperanza para atravesar el sufrimiento. Si no estás seguro de estas cosas, la adversidad puede destruirte. Entonces tienes que dar un paso de fe ahora mismo. Un paso de fe. Confía de todo tu corazón en Cristo Jesús, quien por su muerte en la cruz nos salvó de los pecados, quien resucitó, quien ascendió al cielo y volverá en gloria por nosotros los que creemos en Él, y nos espera un futuro glorioso con Él. Corramos entonces con seguridad la carrera que tenemos por delante, con la seguridad que nos da la fe en Cristo, con la seguridad de esta gran salvación que fue profetizada. En medio del sufrimiento, entonces, podemos perseverar. Tenemos un futuro asegurado. Somos bendecidos con una gran salvación que fue profetizada, y es una gran salvación que nos fue predicada. Primera de Pedro 1:12 dice: a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. En este versículo vemos que hay una continuidad en lo que los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento y lo que los apóstoles predicaron en el Nuevo Testamento. El evangelio predicado por Pedro y los apóstoles contenía aquellas cosas profetizadas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Tal vez dicho de otra manera, las bendiciones y la gran salvación prometidas y profetizadas en el Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento en Jesús y son parte del evangelio predicado en el Nuevo Testamento y ahora. Desde un punto de vista tal vez de estudios teológicos, esto es importantísimo porque nos muestra la unidad de toda la Biblia de principio a fin. Nos muestra que toda ella trata de Cristo. Pero el apóstol Pedro aquí obviamente no estaba escribiendo con la intención de dar una clase de teología bíblica 1 a los cristianos dispersos en Asia Menor. No, él les estaba escribiendo para animarlos en medio del sufrimiento, para animarlos en medio de la persecución. Entonces, ¿cómo es que esto puede animarnos en medio de la adversidad? ¿Cómo es que ver la continuidad de la salvación profetizada en el Antiguo Testamento y la salvación predicada en el Nuevo puede traer ánimo en medio del sufrimiento? Tanto para los creyentes de la época de Pedro, los creyentes de Asia Menor, como para nosotros hoy, ver la continuidad entre la salvación profetizada y la salvación predicada nos ayuda en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos hace ver que nuestras pruebas, nuestras dificultades, la oposición, la persecución que podemos encontrar en esta tierra no son eventos aislados y sin importancia. No son eventos aislados, sino que son parte de la gran historia de salvación, de la gran historia de salvación que fue profetizada en el Antiguo Testamento y predicada a partir del Nuevo Testamento y que será perfeccionada al final de los tiempos. En palabras súper sencillas, podríamos decir esto: tú y yo, que creemos en Jesús, somos parte de una gran historia con un final feliz. Tú y yo somos parte de una gran historia con un final feliz. La salvación que nos ha sido predicada a nosotros y que nosotros también predicamos es parte de esta gran historia con un final feliz. Eso debe llenarnos de ánimo y esperanza en medio del dolor. Y pensando todavía en esta continuidad de la gran historia de salvación, fíjense por un momento el versículo 11. Parte de este versículo decía: procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Hasta ahí. Habla del Espíritu de Cristo, quien indicó la profecía a los profetas. Ahora, con esto en mente, vayan al versículo 12.
parte del versículo 12 dice que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, el Espíritu de Cristo que reveló la profecía es el Espíritu Santo que impulsó la predicación del Evangelio y es el mismo Espíritu que fue enviado del cielo. ¿Ven esta continuidad? Ahora, con esta continuidad en mente, vayamos mucho más adelante al capítulo 4 de Primera de Pedro, al versículo 14. La primera parte de este versículo dice: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pedro en esta carta? El Espíritu que reveló la profecía es el mismo Espíritu que impulsó la predicación del Evangelio. Es el mismo Espíritu que fue enviado del cielo. Y es el mismo Espíritu que está con los creyentes, con nosotros. ¿Qué ventaja más grande para atravesar el sufrimiento? La salvación que nos ha sido predicada vino acompañada del mismo Espíritu Santo para los que respondemos en fe en Cristo. ¿Qué mejor ayuda para atravesar el sufrimiento y el dolor que el Espíritu de Dios mismo en nosotros y con nosotros? Todas estas verdades acerca de la salvación que nos ha sido predicada son tan asombrosas que el versículo 12 de Primera de Pedro 1 dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Los ángeles anhelan mirar estas cosas. En otras palabras, la gran salvación que había sido predicada a los cristianos de Asia Menor, la gran salvación que ha sido predicada a nosotros, la gran salvación que nosotros también predicamos, es algo que los ángeles anhelan mirar. Cuando nosotros respondemos en fe a la gran salvación, a la predicación de esta gran salvación, y cuando nosotros sufrimos y enfrentamos estos sufrimientos con fe, con gozo y esperanza en la gloria futura, dice que los ángeles anhelan mirar estas cosas. O sea que los ángeles están viendo todo lo que hacemos y les da curiosidad, tal vez, el evangelio que creemos. No sé, no tengo idea, no sé. El apóstol Pablo también dice en Efesios que la iglesia da testimonio de la sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hay toda una dimensión espiritual de la cual no sabemos mucho. No sabemos mucho. Pero lo que sí sabemos es que si los ángeles anhelan mirar estas cosas, eso quiere decir que la salvación que nos ha sido predicada debe ser realmente algo grande, algo hermoso, algo precioso, algo glorioso, como para que los ángeles anhelen mirarla. Entonces, si tenemos algo así en nuestras manos, algo tan precioso que hasta los ángeles anhelan mirarlo, entonces cobremos ánimo en medio del sufrimiento. Si nuestra salvación es tan grande, no hay sufrimiento que se le compare. ¿Cuántos estamos atravesando hoy por diversas pruebas? Creo que ninguno de nosotros está libre de pruebas. En esta vida pasamos todos por enfermedad, por dolor, por crisis familiares, por oposición y otras cosas más. Cobremos ánimo en medio de la enfermedad, por ejemplo. Recordemos que la salvación que nos ha sido predicada es más grande que la enfermedad. Cuando atravesamos pérdidas, recordemos que la salvación que nos ha sido predicada no la podemos perder jamás. Cuando atravesamos dolor, recordemos que la salvación en Jesús que nos ha sido predicada viene acompañada de la esperanza de un futuro sin pena ni dolor. La salvación en Cristo que nos ha sido predicada nos garantiza que ningún sufrimiento de este mundo puede hacernos un daño real. La salvación que nos ha sido predicada nos permite disfrutar en esta vida de bendiciones espirituales como gozo y paz en medio del dolor. Y la salvación que nos ha sido predicada nos ayuda a mirar al futuro con esperanza, con la esperanza de las glorias futuras que vendrán, que nos esperan a todos los que hemos tenido fe en Jesús.
Ahora, resumamos un poco lo que hemos visto hoy. En medio del sufrimiento, los creyentes podemos perseverar porque tenemos un futuro asegurado. Hemos sido bendecidos con una gran salvación que fue profetizada en el Antiguo Testamento. Todas aquellas grandes promesas y bendiciones que anunciaron los profetas tienen su cumplimiento en Cristo y nosotros las recibimos por fe. Y nos dan además una esperanza segura al ver el futuro glorioso que nos espera en Cristo. Y en medio del sufrimiento también podemos perseverar. Somos bendecidos con una gran salvación que nos fue predicada. Esta predicación nos ayuda a entender que somos parte de una gran historia con un final feliz en Cristo. Esta salvación predicada es tan preciosa que los ángeles mismos anhelan mirar estas cosas. Es tan gloriosa que es más grande que cualquier sufrimiento de esta vida. Y para terminar, permítanme leerles las palabras de una canción. Las palabras de una canción que creo que ejemplifica bien los principios que hemos aprendido hoy. La canción titula 10,000 razones. Y una de sus estrofas dice así: y en ese día, cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final, 10,000 años y para siempre más. Ese es el gozo y la perseverancia de un cristiano. De un cristiano que aunque le falten las fuerzas, ve la gloria del Señor cerca, en la salvación profetizada y la salvación predicada. Y este cristiano puede experimentar el sufrimiento con esperanza. Esta canción la cantaba mi suegro cuando él estaba en sus últimos días batallando contra el cáncer terminal. Si mal no recuerdo, ya les conté esta historia en algún sermón pasado. En sus últimos días en esta tierra, al enfrentar el dolor del cáncer, él podía experimentar gozo y cantaba esta canción. Podía experimentar gozo al mirar al futuro con esperanza por la gran salvación en Cristo Jesús. Y estoy seguro que muchos de ustedes han conocido a personas así. Muchos de ustedes tal vez también están atravesando las pruebas ahora con gozo y con esperanza. Que el Señor nos conceda a todos este don, que nos conceda a todos el poder para hacer esto, para poder perseverar en la prueba, con la mirada puesta en la gran salvación en Jesús con la que hemos sido bendecidos. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Papá amado, Padre bendito, gracias por tu gran salvación. Gracias porque esta gran salvación fue profetizada, nos ha sido predicada y nosotros también la predicamos, Señor. Gracias porque esta gran salvación es la que nos sostiene en medio del sufrimiento y el dolor. Concédenos ser personas que perseveren en la carrera, en la vida cristiana, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, con la mirada puesta en ti, con fe en tus promesas, con la esperanza segura del futuro glorioso que nos espera en Cristo Jesús como el pueblo redimido. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.